un momento bastante, digamos, especial porque se había anulado el ingreso en la facultad, en las facultades, por el asunto bueno, el cambio de gobierno, la caída del gobierno de Perón. Y bueno, yo que había cursado el Colegio Nacional de Buenos Aires y no, por supuesto no había dado examen de ingreso, bueno, me encontré con, eran los primeros tiempos de esa vez, fueron muy terribles porque había una cantidad de alumnos impresionantes. Yo cursaba ingeniería en el viejo edificio de Las Heras y realmente era como viajar en subte, una clase de primer año allí. Bueno, pero en fin, por supuesto el curso de la facultad fue bastante corriente, en el sentido había bastante libertad de trabajo. En ingeniería, bueno, yo trabajé recién cuando me egresé, ¿no es cierto? Es decir, yo egresé en el año 60, en realidad terminé de cursar en el año 61, en el año 62 terminé de dar mis exámenes, ya estaba casado, y en el año 63, bueno, a principios del 63 hubo una crisis digamos, en el gobierno, pues con la caída de Frondizi. Con la caída de Frondizi, en esa época, era ministro Alzogaray en ese momento, hubo una época, digamos, de retracción. A mí me despidieron de la fábrica, yo estaba trabajando en la fábrica Philips ya, y me despidieron, y entonces ahí, bueno, a través de una persona amiga entré a trabajar en la Facultad de Ingeniería, en el Departamento de Electrónica. Tardé bastantes meses en que me nombraran, pero trabajando ad honorem y viviendo del despido, la indemnización de Philips. Y, bueno, y ahí trabajé entre el 63 hasta la intervención de la universidad. En realidad el clima de trabajo era muy bueno. Yo no hacía docencia prácticamente, yo trabajaba en los laboratorios, en cargo del laboratorio de instrumentación, después de aplicaciones electrónicas. Pero vivía, por supuesto, era full time, era jefe de trabajo práctico full time, ese era el cargo que teníamos. Estaba 8 horas y a veces más tiempo en la facultad, lo cual se vivía bastante el clima y, bueno, en general había un clima de bastante libertad, ¿no es cierto? En el sentido, bueno, yo no sé cómo funcionaba, digamos, la administración de la facultad, pero en cuanto a, digamos, el clima entre los alumnos y demás, era un clima bastante cómodo, con todo el que había, evidentemente, había organizaciones estudiantiles. Yo incluso estaba relacionado con alguna gente de movimientos ahí, que ya ni me acuerdo cómo se llamaban, eran más o menos de izquierda, digámoslo así. Pero bueno, había buenas relaciones con la universidad, digamos, con las autoridades, y en ese sentido el clima era razonable, digamos, absolutamente razonable, ¿no? Bueno, en cuanto al trabajo en ingeniería, yo creo que, digamos, había realmente un despertar en el desarrollo de las carreras. En realidad yo formé parte de la primera promoción de ingeniería electrónica, es decir, ingeniero electromecánico, orientación electrónica. Había bastante despliegue, digamos, y trabajo en instalación de nuevos laboratorios, además en la carrera nuestra en general, porque, bueno, recién empezaba, pero además en otras carreras también, ¿no es cierto?, de desarrollo de infraestructura para la enseñanza, para los trabajos prácticos y demás. Creo que bastante. Yo no sé si había creo que no habría, bueno, puedo decir que no había tanta politización en cuanto a las relaciones con el gobierno o a la actividad política en el país, como podía haber en otras facultades, el caso típico de Exactas, ¿no? Lo que sí se veía es que en realidad en el clima más o menos de los sectores sociales había una actitud bastante indiferencia, y esto creo que es para un análisis político, creo que habría que hacerlo y rememorarlo a fondo, porque se acerca el 28 de junio con respecto al gobierno del doctor Ilia. Yo no soy radical, pero hay que rescatar realmente que ese gobierno ha sido un muy buen gobierno y que realmente las universidades gozaron, digamos, en ese periodo realmente de un clima de apoyo importante, ¿no es cierto? Y en algunas facultades se ha notado más que en otras, pero que sí había mucha relación
se amplían las relaciones internacionales, creo que en Exacta esto era más evidente y demás en cuanto a la existencia de visitantes extranjeros y demás. A veces, para tener un recuerdo con visitas no tan gratas como Wernher von Braun, el inventor de la B2, que como gran científico de los Estados Unidos estuvo dando una conferencia y de la Facultad de Ingeniería lo echamos a silbidos. Pero bueno, quiero decir, había realmente un clima de apoyo a la universidad y hasta a la educación. Creo que pueden dar eso, digamos, testimonios de gentes más relacionadas con la educación, ¿no es cierto?, universitaria. Pero bueno, así fueron las cosas hasta que vino el clima de caimiento del gobierno y de creación de las condiciones para el golpe, ¿no? El clima especial fue realmente desde el 28 de junio hasta el 29 de julio, creo que hasta el 30, porque creo que en ingeniería el desalojo se produjo el día 30. Bueno, el clima de esos momentos en los cuales la gente estaba tomando posiciones, ¿no es cierto? Hubo gente que estaba pensando cómo iba a sobrevivir, gente que estaba de acuerdo con el golpe, porque también la había, y bueno, y gente como yo y como mucha otra gente que estaba totalmente de acuerdo, digamos, en contra del derrocamiento del gobierno y, por supuesto, de la intervención de la universidad. Y esos fueron meses de mucha controversia y muchas discusiones. Yo recuerdo que, bueno, el que iba a quedar como jefe del departamento de electrónica, del cual yo dependía, nos pedía por favor que no hiciéramos demasiado lío, que no nos lleváramos toda la bibliografía que podíamos, porque puestos a abandonar la universidad era cuestión de arrancar un poco todo lo que habíamos hecho, por lo menos en el trabajo específico nuestro, que estábamos en el departamento, ¿no? Pero bueno, ese era un poco el clima de discusión y sobre todo con la intervención, por supuesto, de los organismos estudiantiles, ¿no es cierto?, las grandes agrupaciones, por supuesto el CEI, el Centro de Estudiantes de Ingeniería, y todas las organizaciones ya más políticas que, bueno, había grandes debates y demás. Yo tengo idea de que algún conocido nuestro estuvo allí. Yo tengo referencias, digamos, del golpe en sí en Exacta, porque de repente de donde fue realmente el gran golpe, referencias incluso posteriores de gente que estuvo. Pero eso se veía venir, se estaba esperando, evidentemente, aunque no estaba también en la opinión pública, por lo menos la que estaba relacionada con la universidad, de que tarde o temprano se venía, ¿no es cierto? El problema fue cuando empezaron a enterarse quiénes iban a ser los interventores, cuando aparecieron la gente de Exacta, que cayó lo peor de lo peor. Y en otras facultades, no sé, sí en ingeniería, bueno, fuimos testigos del día de la intervención, que ya le digo, me parece que no fue el mismo 29, creo que fue el día después. Estábamos en un acto en el salón de actos de ahí de Paseo Colón, con el ingeniero Chancaglini, que era el rector en ese momento, y entró una comisión de la comisaría de la zona, ¿no? Que habrán entrado, no sé si 20 agentes, al salón deben haber entrado, no sé, más de 6 o 7, y nos empezaron a decir que nos teníamos que ir, y bueno, y empezaron a empujar a la gente que evidentemente no pensaba resistir de ninguna manera. Sin embargo, un muchacho que estaba al último del salón y qué sé yo, y que hizo algún gesto de resistencia, le pegaron un bastonazo en la cabeza y lo desmayaron. Y recuerdo que el intendente de la facultad, que era un hombre muy fornido, lo llevó en brazos y lo sacó para atenderlo. Pero esa fue, digamos, una anécdotita respecto de el hecho propio del desalojo, que bueno, fue simplemente el hecho de desalojar el acto y se acabó, porque los días siguientes, bueno, llegó la intervención, ya ni recuerdo quién era el interventor, pero y la facultad siguió funcionando y bueno, y ahí estuvo todo el clima de discusión con la gente y qué sé yo, y bueno, y la decisión de la gente, porque esto estaba entre la gente que, bueno, tenía que buscar realmente cómo seguir viviendo, y bueno, y se iba a acomodar de alguna manera, la gente que estaba de acuerdo con el golpe, que no era mucha, pero era, entre ellos alguna gente expectante, por supuesto, del profesorado,
y la gente que no estábamos decididos a no seguir allí en esas condiciones, ¿no? Más, en mi caso, mi mujer también trabajaba, a pesar de que era director de una escuela y tenía su trabajo, estaba como ayudante en la Facultad de Filosofía y Letras, y bueno, también decidimos renunciar. Mi señora creo que tiene copia todavía de la carta y de la contestación que le dieron. Yo no la conservé de cualquier manera. Evidentemente los términos eran de rechazo total a la intervención. No creo la decisión fue individual. Claro, por supuesto que mucha gente, amiga que trabajaba conmigo, la mayoría, por lo menos los que trabajaban en mi laboratorio, renunciaron, salvo el que quedó a cargo del departamento, que trabajaba también ahí. Estaba en el grupo de gente que atendía la computadora, la facultad de ingeniería, que era también una reliquia de esos tiempos, que incluso, no sé si no empezó a construirse antes de que llegara la Clementina exacta. Era realmente una cosa. Pero bueno, en general fue, digamos, había acuerdo, pero no se redactó una renuncia, digamos, tipo, ni se hizo una renuncia en bloque, ¿no? De cualquier manera no hubiera habido necesidad de presentar una renuncia individual, ¿no? Así que esa renuncia, y bueno, tardaron bastante en aceptarla, yo recuerdo. Yo estuve trabajando, incluso a partir de ahí yo conseguí trabajo en el Instituto de Investigaciones de las Científica y Técnica de las Fuerzas Armadas, CITEFA, la ex CITEFA. Con lo cual mucha gente se asombró de que, bueno, en una institución militar, digamos, recibieran gente que se había puesto, pero efectivamente era así. Había una tendencia, bueno, después lo conocimos a través de la gente, entre la gente, el profesor que me recomendó para ingresar allí y demás, y gente de ahí mismo, que había una intención, incluso en la recepción, digamos, personal que tuve con una de las autoridades militares, que eran autoridades del instituto, de que, bueno, que ellos tenían una actitud de preservar a la gente y de tratar de rescatar gente, sobre todo porque en algunos de esos, en el instituto ese en particular, se estaban abriendo nuevas líneas de trabajo y demás. Yo trabajé desde el inicio en el grupo láser que se originó en CITEFA. Eso fue, sí, yo lo sentí porque abandoné, claro, en el trabajo tenía gente que había sido compañera durante muchos años en la facultad. Incluso con uno de ellos después estuve trabajando en forma independiente, trabajando comercialmente para hacer equipos de electrónica. Y lo que notaba, claro, fue la cosa de perder la amistad, el grupo de trabajo y la actividad, digamos, más o menos política que se hacía dentro de la universidad, que yo no tenía una actitud destacada, pero bueno, sí compartía, digamos, las reuniones y las discusiones de algunos de esos grupos estudiantiles, de organizaciones estudiantiles, ¿no? Y eso se perdió al principio. Después, bueno, ya el trabajo, uno crea nuevos, pero de alguna manera con alguna gente, como en el caso de mi socio en el trabajo, conservaba pero bueno, ya no era lo mismo, ¿no? Porque además trabajé, pasa es que en principios de la facultad trabajé en el laboratorio de instrumentación, donde se preparaban todo el material para los trabajos prácticos, y se reparaban los equipos y se preparaba el material de trabajos prácticos de toda la carrera, de la especialidad de electrónica. Entonces tenía mucha relación con los ayudantes, con los jefes de trabajos prácticos y con los alumnos que cursaban. Yo en realidad no conservé contacto con varias de esas, no mucha de esa gente. Muchos de ellos, bueno, algunos se fueron a la actividad privada, trabajando en forma independiente. Algunos creo que sí, hay gente que se empleó, digamos, en empresas de electrónica. En ese momento, nuestra carrera, que tenía muy pocos años, pero había un desarrollo bastante grande de la electrónica en el país, ¿no es cierto? Sobre todo la electrónica, parte de la electrónica de consumo, entretenimiento, como en electrónica de aplicación industrial. Había empresas de electromedicina,
y de electroacústica y demás. Algunos de ellos se emplearon. Y de los más cercanos, le digo, hubo varios que se dedicaron a la actividad privada, a trabajar como me dediqué yo más tarde con uno de ellos, a fabricar equipos de electrónica de aplicaciones industriales. Yo hicimos para varios tipos de empresas, equipos especiales, porque lógicamente. Pero había mucho desarrollo electrónico, había materiales, cosa que después empezó a desaparecer, porque incluso las propias grandes empresas como Philips y demás dejaron de fabricar transistores o elementos de electrónica esenciales de base, ¿no? Pero no puedo decir realmente, en ingeniería por lo menos no tengo mucho registro de que haya gente que se haya ido al exterior o algo por el estilo, cosa que sí conocía, por supuesto, porque tenía algunos conocidos en exactas. Y bueno, lo que pasaba un poco en Exacta y lo que pasaba en la Facultad de Filosofía por mi mujer, ¿no? En cuanto digamos, a los resultados, en cuanto al desarrollo de la facultad y de las carreras, yo creo que yo no tengo una visión muy directa de cuánto ha pasado, salvo lo que evidentemente el profundo pozo que cayó, por ejemplo, en actividad en Exactas, por ejemplo, en el sentido que, bueno, se fue una gran cantidad de gente, se fue la gente más importante, y gente que tenía relevancia internacional y que tenía muchísimos contactos. Se perdieron, por lo que sé, bueno, eso lo podrán verificar con la gente exacta, pero se perdieron muchos apoyos de fundaciones que también estaban bastante, digamos, criticados, o por lo menos la Fundación Ford, ¿no es cierto?, por ejemplo, que bueno, yo sé que hubo y hemos de alguna manera opinado también desde ingeniería, las limitaciones que creaban ese tipo de fundaciones, además respecto a los estudios de las cuestiones, cómo se orientaban las investigaciones en función de los intereses de la fundación o de empresas extranjeras más que del país. En ese sentido, como yo me fui de la universidad y de alguna manera me fui mal, ¿no es cierto?, me fui, digamos, dolido, durante muchos años casi no supe qué es lo que pasaba, pero lo que sí sé es que, bueno, que en realidad hubo una decadencia de la actividad, y sobre todo creo que hubo una influencia en las cuestiones de ingeniería y demás, porque hubo una caída hubo una ofensiva bastante importante con respecto a la industria nacional y a la fabricación nacional. Hubo mayor liberalización de las importaciones, apoyo a la erradicación de empresas extranjeras, bueno, atrás de la intervención militar vino una política económica muchísimo más liberal y en ese sentido se deduce fácilmente de que hubo menores posibilidades de trabajo y menores posibilidades de desarrollo, sobre todo en la parte industrial y aplicaciones tecnológicas, ¿no es cierto? Hubo una extranjerización bastante importante. En realidad empezó realmente allí todo el proceso más grande de desinversión en el país y de extranjerización de la industria, que después se agudizó después del 76, por supuesto. Y bueno, y después siguió. Pero bueno, no vayamos muy lejos. ¿Volvió o muy cerca. Después? ¿Cómo? ¿Volvió a la facultad después? No he vuelto a trabajar, no he vuelto a ver alguna cosa. Estuve invitado alguna vez a alguna mesa redonda, porque yo trabajo ahora temas de energía, pero he vuelto, sí, como visitante, no volví más. No me ofrecieron, pero tampoco quise, me desentendí realmente de la docencia. En realidad yo no había hecho casi docencia, había hecho trabajo, digamos, profesional, digamos. Y la docencia no me llamaba demasiado. Le voy a decir, en ingeniería no había prácticamente, por lo menos en la rama electrónica, sí, ya en las especialidades no hay profesores full time. Los profesores eran bastante visitantes. Yo lo veía porque trabajaba allí todo el día. Se dice o se alegaba de que, bueno, es bueno que la gente estuviera en la industria, digamos, y que fueran lo que enseñaban.
pero eso hace también que el compromiso siempre fuera muy, muy laxo, ¿no es cierto?, de los profesores con la universidad, en ese sentido. Y como prácticamente en ese momento, si había algo de, digamos, de trabajo de investigación, se hacía en laboratorios ahí con gente full time, como estaba yo, porque yo, después de la instrumentación, yo trabajé en el laboratorio de aplicaciones, trabajé en desarrollo de electromedicina, en ultrasonido. Y bueno, ahí se hacía, no digamos investigación, pero sí desarrollos tecnológicos y demás. Pero en las cátedras prácticamente no había actividad más que la mínima de la currícula, sí, cumplida un poco las carreras siempre, ¿no? Hay algunas cosas escritas, algunos testimonios, pero que no sé si hay un estudio a fondo de cuáles fueron las consecuencias del decaimiento de la universidad, de la expulsión de una cantidad importante de gente, en el desarrollo en general de la Argentina. Es de suponer aquí, en cualquier lado, que la universidad o el desarrollo universitario es o puede ser una consecuencia de la política más general y la política económica. Es difícil que el desarrollo de la universidad vaya a generar, digamos, fuerte, digamos, influencia, tener fuerte influencia en la política económica o en el desarrollo industrial. Pero yo no sé si se ha hecho un estudio respecto a eso. Lo que sí, que evidentemente ha habido un retroceso importante en las carreras, en el nivel académico, y eso ha repercutido mucho. Creo, me animo, no sería una conclusión mía porque no tengo todos los elementos, pero tengo el testimonio de gente importante de la universidad que he conocido y que conocí a algunos, la mayoría después, entre ellos el doctor Oteiza, que creo que mencionábamos antes, el ingeniero Oteiza, que fue jefe del Instituto de Investigaciones Gino Germani, una persona destacada, en el sentido de que la universidad no se ha recuperado de realmente la gente está muy grande, ¿no es cierto? Estamos muy grandes los que hemos vivido esa época. Creo que hay algunos testimonios, hay algunas cosas escritas. Una cantidad de gente se refugió, como yo, que no soy ningún científico, pero en otras instituciones. Mucha de la gente más valiosa, ustedes saben, de Exacta y demás, se fue al exterior y demás. Entonces ya la cuestión, estuvieron sí conectados, pero no es lo mismo, no vivieron acá. Otros lo han vivido de lejos, pero de alguna manera rescatando su trabajo y rescatando algunas de las cuestiones en la Comisión de Energía Atómica, en el Instituto de Investigaciones, en el INTI, en otras organizaciones, quizá en otras universidades, porque eso también ha sucedido. Pero realmente sí se hace un balance, digamos, salvando la distancia, ¿no es cierto?, y evitando anacronismos, ¿no es cierto? Si comparamos la universidad que yo viví del 56, 57, 58 al 65, a la universidad de hoy, creo que todavía no hemos recuperado ese golpe. Fue el principio de una época de decadencia que creo que, bueno, no se ha remontado del todo.